Ustedes son de los primeros en la comunidad latina en enterarse de esto. Es más, de los primeros en el mundo en conocer este nuevo programa. Miren qué paisajes tan hermosos y tú podrías estar aquí con tu familia teniendo residencia permanente. Esta provincia está pasando por un momento crítico debido al gran crecimiento económico y al mismo tiempo la falta de trabajadores canadienses para cubrir ciertos trabajos para los que, ustedes no me dejarán mentir, nosotros los latinos estamos bien puestos y bien preparados. Pinta a ser de las convocatorias más sencillas del año y más incluyentes para los extranjeros. Auxiliares de enfermería, limpieza, albañiles, agricultura, transportistas, meseros y muchos, pero muchos más. Si quieres conocer todos los detalles, por favor, quédate a ver este video. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Paloma Lascano y yo soy una latina en Canadá. Antes de comenzar, te pido por favor que si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido al momento, te suscribas, me regales un like y actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También te quiero decir que si te gustaría conocer un poco más sobre mí y si quieres participar en este sorteo en el cual te regalo mi primer sueldo de YouTube, cuando termine este video, por favor, corre y pasa a verlo. Los resultados los voy a estar dando en un en vivo en YouTube el próximo sábado 4 de diciembre, así que ahí los espero. Platíquenme también aquí en los comentarios si ya están participando, si les gustaría participar. Platíquenme un poquito también más de ustedes para poder conocernos mejor. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Todos juntos vamos a hacer un pequeño viaje a la preciosa provincia de Saskatchewan, donde vas a estar viviendo el próximo año, porque ¿quién dijo que no? Saskatchewan es la provincia central de las praderas canadienses. La agricultura es una parte fundamental en la economía de Saskatchewan, así como la minería. ¿Por qué debes elegir Saskatchewan? Bueno, los impuestos son bajos, los precios de las casas han estado bajando considerablemente, hay muchas oportunidades de empleo, los sueldos son muy competitivos, de hecho se posicionan en el tercer lugar de todo Canadá. La economía está creciendo muchísimo y los veranos pueden superar los 32 grados centígrados. El gobierno de Saskatchewan anunció este nuevo programa piloto, The Hard to Fill Skills Pilot Program, piloto de habilidades difíciles de completar, y fue creado para aliviar la demanda de mano de obra en ciertos sectores. Fíjate lo que dice en la página del gobierno de esta provincia. Los trabajos elegibles bajo este piloto pueden requerir capacitación en el trabajo, pero son fundamentales para las empresas para que continúen operando y creciendo. Amigos, necesitan gente, tienen que seguir creciendo y para eso estamos nosotros. Incluso el ministro de Inmigración y Capacitación Profesional, Jeremy Harrison, indicó que este programa era necesario, ya que están entrando en un periodo de fuerte crecimiento que surge de, esta situación sanitaria mundial. También especifican que los trabajadores designados a través de este programa van a recibir el apoyo de los empleadores y de la comunidad, lo que naturalmente va a contribuir al éxito. También refiere el ministro Harrison que se tuvo que crear porque se agotaron todos los recursos de mano de obra. Lo están creando como esta consecuencia. ¿Y a quiénes están buscando? Te preguntarás. Amigos, aquí les pongo la lista completa. Requieren servidores de alimentos y bebidas, empleados de recepción de hotel, limpiadores, empleados de mostrador de alimentos, ayudantes de cocina, conserjes, despachadores, conductores de camiones de transporte, trabajadores agrícolas, auxiliares de enfermería, otras ocupaciones de asistencia de salud, trabajadores de apoyo a domicilio, en construcción, operadores de equipo pesado, pintores, mecánicos. Amigos, son muchos los trabajos y oficios que están requiriendo llenar. ¿Y qué es lo que necesito para aplicar?
Primero, tener una oferta de trabajo de empleo permanente a tiempo completo y una carta de aprobación de trabajo para una ocupación elegible de un empleador que esté registrado en Saskatchewan. Si tú quieres saber cuáles son los pasos para conseguir la oferta de trabajo, por favor revisa este video que te estoy poniendo aquí. Te lo voy a dejar el link aquí debajo. Súper importante que lo revises porque ahí te explico cómo funciona, cómo buscar empleo. También te quiero mencionar que muchas personas tienen esta concepción de el primer requisito siempre es lo más difícil, me están pidiendo una oferta de trabajo. Amigos, si aprendes a buscar empleo en Canadá, te vas a dar cuenta que no es lo mismo, es un poco diferente a los procesos de selección en nuestros países. Acá puede tomar un poquito más de tiempo, pero quiero que estés consciente de lo siguiente. Si están creando este programa piloto y si el mismo ministro de Inmigración nos está diciendo, lo está diciendo abiertamente, hey, tenemos que seguir creciendo, pero no tenemos personas que puedan trabajar en estos puestos. Los empleadores están teniendo problemas para encontrar, entonces tengo que crear este programa. Si cumples con los requisitos, ellos te van a llamar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque pues, no tienen gente. Cumplir con un nivel mínimo de competencia del idioma. Aún no nos dicen exactamente cuánto, pero asumo que podría ser un nivel 4 CLB, que es un nivel básico. Esto lo podemos determinar porque así ha funcionado con este tipo de trabajos y oficios en programas de otras provincias. Siguiente, cumplir con los requisitos mínimos de educación y experiencia laboral. Te piden que tengas al menos un año de experiencia en esta ocupación a la que tú estás aplicando, o bien que sean 6 meses de experiencia laboral en un trabajo en Saskatchewan. Y si no has trabajado nunca en Saskatchewan, no te preocupes con que tengas un año de experiencia en tu país o en otro país. En cuanto a la educación, de nuevo, aún no nos dicen, pero basándonos en programas de otras provincias, podría ser un mínimo de high school o de preparatoria. Tenemos que esperar a ver qué es lo que nos dicen. Como este programa entra en diciembre, seguramente ya muy pronto van a desglosar toda la información, pero por lo pronto tú ya te enteraste y la información que ellos vayan a explicar, no te preocupes, te voy a actualizar todo en la cajita de información. Recuerda que los programas pilotos en Canadá se siguen creándose oportunidades para todos. El que diga que Canadá no quiere extranjeros es porque no está interesado en venir. Si se quedaron hasta el final de este video, por favor pongan un emoji de hojita de maple para ver quién sí se quiere ir a Canadá. Esto sería todo de mi parte, querida comunidad. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Recuerden que somos una comunidad de pura buena vibra, de bendiciones, que nos apoyamos los unos a los otros. Entonces todos sus comentarios son bien recibidos en todas las redes sociales que tenemos. Cuídense muchísimo y nos vemos a la próxima.